¿Qué tal, Manuel Alejandro? Soy el doctor Deimos. Bienvenido. Déjame presentarte. Tenemos aquí que él es fisioterapeuta adscrito en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y nos va a ilustrar pues con lo que es la fisioterapia en los trastornos del sueño. Así que no se vayan a dormir, por favor, ¿eh? Bueno, pues agradecemos tu puntualidad y donde quieras ponerte cómodo abajo aquí. Sí, te acerco el micrófono para interactuar mejor. Bien, estos dos párrafos que pongo aquí, esta prevalencia de los trastornos del sueño, que ha ido en aumento a lo largo de los años, lo voy a leer textual, si me permiten citarlo, pues cada vez son más los factores que pueden dificultar el inicio, interrumpir el proceso y reducir su duración. Como consecuencia, las funciones fisiológicas se ven alteradas y con ello el nivel de funcionalidad de los individuos que padecen alguno de estos trastornos se ve mermada. Tal fenómeno puede desencadenar un trastorno mental dependiendo de su duración o de las comorbilidades presentes y o generadas a consecuencia del mismo. Bien, ¿qué quiere decir este texto? Que al avanzar nuestro tiempo, al transcurrir la vida, pues nos vamos llenando de factores que nos permiten disfrutar, sí, es cierto, algunos de los placeres, pero también nos estamos llenando de factores que nos pueden interpelar el disfrutar de la vida, ¿no? Y esto se ve reflejado precisamente o más particularmente a la hora de estar en proceso de descanso, de reposo. Y me refiero a todas las preocupaciones, a todos los dolores, a todas esas molestias o algún desequilibrio en la bioquímica de nuestro cuerpo. Entonces, es ahí donde entra la preocupación de por qué cada que nosotros despertamos y nos acostamos, tenemos algunas dificultades en la vida que nos van a impedir o descansar al acostarnos o hacer que despertemos no tan funcionales. No sé si quedó claro, esto es un poco de preámbulo para empezar a aterrizar como que la idea central. Entonces, bueno, esos tres párrafos que encontramos ahí los tomo de algún texto que por supuesto va a estar a su disposición. ¿Podemos adelantarle un poco, por favor? Bien, partiendo de estas premisas, la unidad de fisioterapia del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se ha dado a la tarea de intervenir por medio de distintas técnicas en la atención de algunos de los trastornos más frecuentes y que presenta la población hospitalizada y ambulatoria. Por aquí estoy viendo algunas caras que he visto también en el Fray. Espero que todos hayan tenido ya contacto con alguno de los pacientes psiquiátricos en la situación en la que sea y que estén relacionados también con un trastorno del sueño. Ojalá no lo sufran ustedes, pero si lo conocen, podremos entender un poco de lo que voy a hablar en este momento. ¿Cuál es la tarea? La tarea es combatirlo. La tarea es disminuirlo, es enfrentarlo, es tratarlo. Esa es la tarea que nosotros nos damos. Y quiero atreverme a decir que no hay mucha población que se dedique a trabajarlo de forma multifactorial o holística, por así llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, en la unidad de fisioterapia nos dimos cuenta de que este problema existe y que podemos nosotros, por medio de las técnicas fisioterapéuticas, interpelar el desarrollo o mínimo mermar el impacto que puede generar cualquier trastorno del sueño. Por eso escribí, esto es de mi autoría, esto es algo que yo pude hilar, vaya, partiendo de estas premisas. ¿Podemos adelantarle, por favor, a la diapositiva? Bien, pero antes les voy a dar un poco de preámbulo. ¿Qué hace un fisioterapeuta? ¿Aquí hay fisioterapeutas? 3 nada más. ¿Pero hay médicos? ¿Sí? ¿Hay alguien que trabaja en el área de la salud también? ¿Enfermeros? ¿Trabajadores sociales? Perfecto, bueno, bienvenidos todos. Vamos a hablar un poco de qué hace un fisioterapeuta. Bueno, tenemos ahí varios puntos. La primera dice valoración y tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. Nos queda claro este concepto, ¿verdad? A todos. Bien.
La segunda dice terapia de corporalización. Me parece que también queda claro este asunto. Rehabilitación neurocognitiva en talleres de estimulación, ejercicio terapéutico y funcional, rehabilitación psicomotriz, fisioterapia pulmonar, rehabilitación de los trastornos del movimiento, rehabilitación de trastornos del sueño y rehabilitación social corporal. Básicamente son todas las cosas que al menos el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez ofrece. No sé los demás hospitales psiquiátricos, no quiero generalizarlo, pero bueno, en el área donde un servidor trabaja, estos son los servicios que ofrecemos. Y podrán ver ahí que está subrayado en negritas y en resaltada la parte de rehabilitación de trastornos del sueño, pues porque es la conferencia que hoy nos compete. Entonces, ¿le podemos adelantar, por favor? Bien. ¿Dónde se da? Bueno, tenemos 5 áreas y un anexo, que es donde trabajamos toda el área de los trastornos del sueño. Tenemos en el consultorio de valoración, ahí se hace una exploración y la interpretación de la imagen cuando nos llegan unos pacientes con trastornos del sueño y llevan pues los estudios pertinentes. Bien, tenemos el gimnasio, aquí es donde se da la mayor parte de la terapia. En rehabilitación pulmonar trabajamos fisioterapia respiratoria y ejercicio funcional, que también interviene con los pacientes que tienen trastorno del sueño. La rehabilitación de mano, este es un área importante, quiero que la tengan presente en este momento y que la guarden para más adelante, porque es algo de la terapia innovadora que tenemos en trastornos de sueño en el hospital psiquiátrico. Y bueno, tenemos la rehabilitación vestibular. ¿Sabemos todos qué es la rehabilitación vestibular o a qué me refiero con vestibular? ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué significa esto? ¿Todos sabemos qué significa lo vestibular? Bien. ¿No? ¿No saben qué significa? Vestibular sí tiene que ver con todos los procesos de equilibrio, desplazamiento y control de la cabeza sobre el cuerpo y del cuerpo sobre la cabeza. Lo voy a explicar más adelante para que quede un poquito más claro, ¿no? Y bueno, tenemos un taller de estimulación neurocognitiva que es en Madera. No son los temas principales, pero están muy relacionados con, porque todos nuestros pacientes pasan por estas áreas para rehabilitar un trastorno de sueño. Bien, bueno, ahí. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Del lado, de este lado, empezando por dolor, todos esos son los principales síntomas que va a presentar que pueden generarnos un trastorno del sueño. Dolor, pensamientos intrusivos, incontinencia, estrés, malos hábitos, trastornos mentales y consumo de sustancias. Y quiero que hagan una reflexión como de algunos segundos o máximo de 1 minuto para que veamos cuáles de estos síntomas o de estos factores están adentro de nuestro alcance y cuáles están afuera de nuestro alcance. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre malos hábitos. ¿A qué nos referimos con malos hábitos? ¿Alguien tiene alguna idea por qué puse malos hábitos? Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Diego. Diego, ¿cuál es un mal hábito? Pero primero, ¿qué es un mal hábito? Es una actividad cotidiana, repetitiva, ¿qué? El mal hábito en particular merma, disminuye, afecta o altera, ¿no? ¿A qué? ¿A quién? A quien practica el hábito. Entonces, bueno, ahora sí, un ejemplo de un mal hábito: tener el celular a la mano a la hora de estar acostados. Gracias, Diego. ¿Alguien de por aquí tiene alguna idea también sobre un mal hábito? Venga, nombre. Yelaín. Ahora sí. Acostumbrado a dormirnos muy tarde. Bien. Por ahí atrás. Dormir con cosas al lado. ¿Cómo qué? Ya, un ambiente. Un ambiente no apto para. Muy bien. Eso es un mal hábito, ¿sí? La alimentación, comer fuerte, comer pesado, le decimos comúnmente antes de dormir. Bien, esos son malos hábitos. ¿Y ustedes creen que este factor está adentro de nuestro alcance o afuera de nuestro alcance? Está dentro de nuestro alcance, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de la incontinencia. ¿Alguien sabe qué es la incontinencia? ¿O alguien no sabe qué es la incontinencia?
¿Usted no sabe qué es la incontinencia? Bien, la incontinencia se define como la incapacidad de retener o de contraer un esfínter para evitar la fuga de un líquido, ¿no? Bueno, hablando de esto, porque hay miles de significados, pero bueno, la incontinencia es un fenómeno o es un factor que se puede presentar por 4 principales razones. No quiero profundizar mucho en ello para no hablar como de fisiología, pero bueno, la incontinencia urinaria es uno de los factores que puede generar un trastorno del sueño. Bien, ¿y ese estará dentro de nuestro alcance o estará fuera de nuestro alcance? Fuera. Depende qué tipo. Y ahorita vamos a entrar a eso. Bien, los pensamientos intrusivos, ¿estarán dentro de nuestro alcance o fuera de nuestro alcance? Dentro. ¿Y el estrés? Dentro. ¿Cuál estaría fuera entonces? Un trastorno mental, no que no sea nuestra culpa, puede ser, ¿no? Bien, ¿a qué voy con esto? La mayoría de los factores que nos pueden desencadenar un trastorno de sueño están al alcance de nuestras manos. ¿Pero qué necesitamos? La orientación correcta. Y entonces, del otro lado, tenemos a quien va a contrarrestar estos factores. Y me permito leérselos. Ejercicio, disciplina, estiramiento, relajación, entrenamiento, buenos hábitos, alimentación, higiene y reposo. Y es aquí donde nosotros como fisioterapeutas podemos intervenir. Pero ¿qué creen? Que no nada más nosotros como fisioterapeutas. Nuestra función como fisios es precisamente enseñar esa disciplina, que disciplina es una palabra amplia, que nos va a permitir tener como estos buenos hábitos, una higiene, cómo relajarnos, en fin, la disciplina nos va a llevar a eso. Y este es como un fundamento que nosotros tenemos como propuesta para que suceda un cambio en los trastornos de sueño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más a lo que hacemos en el FRAI. Se hace una canalización del médico tratante. Todo tiene que pasar por el médico porque él es quien va a llevar primero un diagnóstico y nos va a decir, hey, este paciente tiene detectado un trastorno de sueño, entonces lleva una hoja de valoración al área de rehabilitación y bueno, se hace una valoración fisioterapéutica inicial, que tampoco quiero profundizar mucho en ello para no extendernos, ¿no? Y bueno, después de que se hace una valoración que tiene que ver con unos test para trastornos de sueño, unos test de resistencia, algunas pruebas de esfuerzo, para saber en qué condiciones viene nuestro paciente y a qué grupo y a qué taller puede pertenecer. Entre paréntesis abajo dice características. ¿Cuáles son las características? Bueno, el diagnóstico psiquiátrico que tenga principalmente, el tratamiento farmacológico que esté llevando, la edad y el trastorno de sueño que está diagnosticado. Son principalmente las características. Entonces, bueno, nuestros pacientes van a empezar una valoración. Después de la valoración viene la sesión 1. Esto quiero comentárselos, el programa que tenemos en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez consta de 10 sesiones. No quiero decir que sea el único que existe en el mundo ni en el país, pero bueno, es como nosotros trabajamos. Tenemos 10 sesiones, van a ver que dice sesión, proceso, objetivos y resultados. Y están 4 líneas. La primera sección pertenece a lo que se hace, la segunda es el proceso, tercero objetivos y cuarto resultados. Bien, les voy a leer nada más lo que está en colores porque lo demás lo voy a explicar. Introducción. Bueno, es una presentación del equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, pues básicamente son los fisioterapeutas y el psiquiatra que nos apoya en el área, ¿no? Se les presenta el equipo y en verde vamos a encontrar unas palabras que tienen que ver con algo que la persona tiene en ese momento o qué es lo que vamos a combatir. Con la sesión 1, primero vamos a combatir el desconocimiento de los factores generadores de un trastorno de sueño. Abajo dice malos hábitos. Vamos a empezar a hablar de estas cosas que nosotros pronunciábamos hace un momento. ¿Cuáles son los efectos, por ejemplo, de tener el celular, de comer mucho antes de dormir o de dormir en un ambiente que es hostil? Vamos a hablar de las causas y de las consecuencias de, ¿no? Y entonces viene que el proceso es que el personal imparte una charla sobre el sueño y sus trastornos.
Y aquí es donde entonces vamos a hablar de la neurobiología, de la fisiopatología, la etiología, de los tratamientos y de los hábitos para el sueño. Eso se hace en la primera sesión. Para que tú puedas compenetrar a alguien hacia un mundo, primero tienes que darle un preámbulo. ¿De qué le vas a hablar todo este proceso? ¿De qué van a ser estas 10 sesiones? ¿Qué es lo que va a conocer? Y bueno, por eso es que deben de conocer o de saber qué es el sueño y cómo son sus procesos. Y bueno, los objetivos pues es integrar al grupo para conocer y canalizar esas ideas que tienen todos los pacientes acerca de los trastornos, porque básicamente tenemos muchas ideas erróneas, ¿no? Y me voy a permitir citar en este momento a uno de los personajes que utilicé como fundador del correlato social cultural, se llama Stanislav Andretsky, y su libro se llama Las ciencias sociales como hechos de brujería. Él habla sobre el sueño y sobre la privación del sueño como método de castigo. ¿Y quién no ha pensado en algún momento que está siendo castigado porque hice esto, no debía hacer eso, esto me pasa por hacer esto? Entonces, este autor nos dice que nosotros dejamos de dormir o nos privamos del sueño precisamente por una falsa creencia de castigo. Entonces, bueno, primero vamos a hablar que ahí hay un sociólogo que interviene en esta parte, ¿no? Y un personaje muy importante. Entonces, bueno, ya que tú integras a tu grupo y les canalizas con estas dudas, vas a empezar a comprender por qué el paciente puede estar teniendo un trastorno de sueño y por qué no ha tenido a bien tratarse o pedir ayuda, porque a lo mejor ni sabes que esto tiene un tratamiento. Y bueno, se van a resolver dudas de los pacientes sobre estos temas abordados. El resultado pues va a ser una evaluación con retroalimentación, que básicamente es preguntarle, a ver, ¿qué entendiste? Dime un mal hábito tuyo. Y vas a ver cómo todos tenemos casi el mismo mal hábito. Y me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos acá tenemos el mal hábito del celular a la hora de estar como acostados o de despertar y luego revisarlo. Entonces, básicamente es para hacer algo homogéneo, ¿no? Y que entremos en un contexto social de que todos tenemos factores que nos predisponen a tenerlos. Bueno, y se va a entregar un material necesario, que esto es otra parte importante que quiero tocarlo. El costo de poder dar este taller, pues es básicamente nulo para los pacientes, ¿no? Porque las instalaciones obviamente las pone el hospital, el personal capacitado somos personal que trabaja para la Secretaría de Salud, y mi grupo de pasantes que están aquí conmigo, que participan con nosotros a la hora de trabajarlo, las colchonetas, todo lo que se va a utilizar, todo eso lo prevé el hospital. Entonces, eso es algo importante. Ya se tiene la materia intelectual, se tienen las instalaciones y se tiene, ¿por qué no?, el programa ya establecido. Entonces, básicamente es como mucho beneficio que se tiene. Podemos, lo traigo. En la sesión 2 es la formación de hábitos, que el personal va a presentar una serie de hábitos y prácticas que se implementarán para mejorar la calidad de sueño. Y consta básicamente de 14 recomendaciones, que también si quieren se les podrá hacer llegar la lista del formato. No las menciono aquí por tiempo, pero son 14 recomendaciones fundamentales. Estas no las hacemos nosotros, estas la emiten varios institutos colegiados que intervienen en el estudio del sueño, ¿no? Entonces es como darle a conocer a la población que sí hay alguien que se ha preocupado por esto y que hizo 14 recomendaciones y lineamientos básicos para el cuidado del sueño, ¿no? Y bueno, el personal explica a cada uno de ellos con el origen, el proceso y el beneficio de por qué se te recomienda, por ejemplo, dormir en una habitación limpia. Aunque nada más digas, quito la ropa de la cama y aunque todo lo demás está sucio, no, tiene un contexto social, tiene un contexto cultural y tiene un contexto con el despertar, ¿no? Y aquí quiero hablar de una personalidad que también me inspiró un poquillo en formar esto, que se llama Simon Weil, que habla sobre la atención, ¿no? Y la atención que tú le pones a tu entorno, pues es la atención que te pones hacia adentro, porque tu entorno es afuera y tu entorno es adentro. Entonces va más por ahí, por el rollo cultural, pero que pesa demasiado en nosotros, en todos nosotros. Bueno, el objetivo es establecer grupos iniciales donde los pacientes comparten características y puntuaciones de los test aplicados. Son 2 test que aplicamos
Uno es el test de Atenea, no sé si alguien lo conoce, y el otro es de Pittsburgh. Los dos tienen que ver con trastornos de sueño. Bueno, no los presento aquí, repito, por el tiempo, pero si alguien quiere conocerlos, por supuesto que se les puede proporcionar. Y bueno, vamos a reforzar las tareas anteriores, que el reforzamiento, claro que es fundamental para corregir un trastorno, sobre todo para corregir los malos hábitos. Y corregir los malos hábitos nos va a llevar a que la disminución de este trastorno pueda aparecer. Se va a evaluar con retroalimentación de los conocimientos adquiridos en la sesión y bueno, el paciente adquiere estas medidas básicas para mejorar la calidad de sueño que se van a quedar de tarea para su siguiente sesión. Entonces, después vamos a pasar a una sesión 3. Si hay alguna duda, por favor, una palabra que no se entienda en algún momento, pues estamos libres de decirlo, ¿no? Bien, rutina de respiración y ejercicios en cama. ¿Qué es esto? Bueno, todos sabemos cuál es la respiración diafragmática, ¿cierto? Bueno, la respiración diafragmática es fundamental para nosotros porque lleva un procedimiento, lleva una temporalidad y lleva un porqué. Hay que justificar por qué necesitamos respirar de forma profunda en 2 segundos y por qué necesitamos sacar el aire en 4 segundos y por qué tenemos que hacerlo con este patrón, ¿no? Bueno, todo eso se explica con los pacientes y los ejercicios en cama son una serie de recomendaciones de movimientos armónicos que nos va a permitir darle a nuestro cuerpo una estabilidad y un confort para prepararlo para el descanso o para prepararlo para la actividad. Bien, la segunda columna dice ahí enseñanza de la respiración diafragmática en sedestación y decúbitos. Las sedestaciones que estamos sentados y los decúbitos es estar de lado, ¿sí? De lado derecho, de lado izquierdo. Perdón, boca arriba, boca abajo, en fin. Conocemos el término. Muestra y ejecución, aquí es donde empiezan a intervenir los fisioterapeutas porque ellos deben estar capacitados y saberla de memoria para poder elaborarla. Entonces, el paciente va a tener una demostración de cómo nos acostamos, cómo nos tenemos que levantar, cómo es la respiración diafragmática y estos ejercicios. Y todo tiende a ser imitativo. Hay una parte de la fisioterapia psiquiátrica que tiene que ver con la libre expresión corporal. Esta no, esta tiene que ver con la imitación de lo correcto para asegurarnos que nuestros pacientes van a tener este proceso bien elaborado. Y bueno, sus objetivos es mejorar la oxigenación con la respiración diafragmática. Creo que todos aquí sabemos cómo influye la oxigenación en el descanso. No quiero detenerme mucho como explicar estos beneficios, pero sabemos que si tenemos una buena oxigenación, nuestro descanso puede ser más placentero. Y la relajación de los grandes grupos musculares. Aquí ya empezamos a trabajar lo motor. Si nosotros tenemos los grupos musculares en un estado de relajación, vamos a poder tener un mayor descanso. Y me gustaría hablarles un poquito más de esto. Vamos a conocer cuáles son los grupos musculares y vamos a reforzarlos si es que ya lo saben. Se le llama grande grupo muscular o grupo muscular grande a todo aquel conjunto de músculos que establecen una función mecánica compleja. ¿Como cuál? Como el caminar. Los grupos musculares que intervienen en la marcha, pues principalmente son las piernas y los brazos. Pero hay otros grandes grupos musculares que nos sirven para tener, por ejemplo, una posición erguida, ¿no? Estar rectos, que es el cuello y los brazos. Y principalmente es aquí donde nos detenemos con uno de los enemigos del sueño o de los causantes de los trastornos del sueño, que es el estrés. Hay múltiples estudios que relacionan o que pueden explicarnos por qué el dolor de cabeza, por qué el dolor de cuello, por qué el dolor de espalda alta nos pueden generar estos niveles de estrés. Como un dolor muscular nos puede llevar a un cambio en la concentración o en la tolerancia a un estímulo indeseado. Y es aquí donde empezamos a enseñarles a nuestros pacientes cuáles son los grandes grupos musculares y cómo los vas a movilizar para que empiecen a bajar estas tensiones. Vamos a evaluar con retroalimentación de conocimientos adquiridos. Esto es muy repetitivo el resultado, pero repito, el reforzamiento, la repetición y este hábito de preguntarnos siempre qué entendimos nos va a llevar a poder comprenderlo. Y bueno, vamos a empezar a meter aquí un concepto que es narrativa de la experiencia de cada paciente. Bien. Sesión
4. Esta sesión 4 es importante porque quiero aclarar que la sesión que tenemos de narrativa libre no tiene nada que ver con algo interpretativo. No interpretamos la narrativa, simplemente la escuchamos. ¿Hay alguien de psicología aquí? Perfecto, perfecto. Bien, pues nosotros tenemos un trabajo en conjunto con psicólogos del hospital, de la unidad de rehabilitación. No con todos, pero algunos colaboran con nosotros para estas técnicas de la narrativa. En algún momento se necesita dar contención a algún paciente cuando está haciendo su narrativa y es donde nos apoyan o nos ayudan a encaminar la narrativa. Y principalmente la narrativa se utiliza para los pensamientos intrusivos o estos pensamientos de hiperalerta, no nos dejan de invadirnos estos pensamientos. Y entonces los compañeros de psicología entran en esta sesión 4 para ayudarnos a guiar a la narrativa libre, que básicamente consiste en describir los motivos por los cuales tú permaneces en un estado de hiperalerta, ¿no? Deudas al banco, alguna enfermedad, no sé, en fin, todos podemos tener muchos, ¿no? Entonces esto tiene que ver más con la expresión libre, ¿no? Con toda esta narrativa, con dejar salir todo eso que traes ahí, platicarlo, escribirlo y plasmarlo de alguna forma, para que acompañado de los ejercicios y de la respiración que se te enseñó en la sesión previa, empecemos a encaminar el cuerpo a un estado de descanso. ¿Cuáles son los objetivos propiamente de la sesión de la narrativa? Bueno, disminuir el estado de hiperalerta a través de la narrativa y de estos motivos de estrés y preocupación. ¿Se acuerdan que les dije que nos acordáramos del área de rehabilitación de mano? Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar con la narrativa libre, empezamos a utilizar una técnica de dibujo que tiene que ver con el tipo de trazo que haces, el tipo de sensación que vas a tener. Alguna vez lo han visto, estoy seguro. Está muy presente en redes sociales y todo esto, y que te dicen, bueno, si quieres dejar de sentir miedo, dibuja florecitas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no lo hacemos de esta forma. Nosotros lo que empezamos a hacer es hacer movimientos finos. Los movimientos finos repetitivos nos van a dar un mayor control de grupos musculares pequeños. Cuando los grupos musculares pequeños empiezan a ser dominados por nosotros, empezamos a ser más sutiles en nuestro movimiento, en nuestra expresión, y dejamos como que esta brusquedad atrás. Si nosotros empezamos a hacer trazos largos, los arcos de movilidad de nuestros brazos van a empezar a implementar, van a empezar a crecer, y entonces la amplitud de rango te va a permitir estirar tanto músculos anteriores como músculos posteriores. Y si aparte de hacerlos amplios les damos una dirección, por ejemplo, de caudal a cefálico, de cefálico a caudal, te van a empezar a generar movimientos armónicos. Si tú le metes movimiento armónico, si tú le metes armonía a un movimiento sutil, le estás dando presencia al movimiento. Si aparte de todo le metes una repetición, le estás dando ejecución. Y así vamos hilando los movimientos a partir de trazos. Entonces nosotros empezamos a notar que conforme los trazos se vuelven más sutiles, más finos y más elongados, nuestros pacientes empiezan a tener un mayor nivel de concentración. ¿Para qué? Para empezar a identificar esos motivos de hiperalerta. Y ya que los tienen bien identificados y los pueden narrar con ayuda del personal de psicología, pueden estar más concentrados y sus ejercicios de respiración y de preparación empiezan a ser más conscientes y como más pulidos, más pulcros. Bien, la técnica Jacobson se enseña en la sesión 5. Esta técnica es una técnica descrita por primera vez en 1929, me parece, que tiene que ver con una relajación progresiva. ¿Qué quiere decir relajación progresiva? Bueno, relajación, estamos quitando tensión a algo, y progresiva quiere decir que va por segmentos. Entonces vamos a empezar a trabajar segmentos corporales definidos para empezar a relajarlos. ¿Y qué es lo que vamos a atacar? Bueno, vamos a atacar a la rigidez muscular, a los estresores y a los dolores. Ojo aquí que en la técnica de Jacobson, su principal objetivo no es atacar a los dolores, pero sí es un objetivo añadido
con la forma en la que se enseña, la forma en la que lo aplicas. Bueno, Jacobson tiene varias pautas. Me parece que son 18 pasos, si no me equivoco, que tienen que ver con esta relajación. Y básicamente separar la cabeza de los brazos, del tronco, de las piernas, de los pies, y te vamos generando conciencia de cada una de estas áreas, ¿no? Y se genera algo que se llama propiocepción, que es la capacidad de reconocer una parte de nuestro cuerpo en el espacio. Si tú a una persona que tiene dificultades para dormir lo empiezas a relajar de forma progresiva, le empiezas a generar armonía en el movimiento, le enseñas la respiración y le ayudas con esta liberación de los movimientos, de los motivos de hiperalerta, lo estás preparando perfecto para un descanso. Y apenas vamos en la sesión 5. Entonces, el proceso pues es enseñar la técnica de Jacobson y como decíamos hace un momento, no tiene que ser propiamente de libertad o de libertinaje, tiene que ser imitativa. El terapeuta va a guiar a otro terapeuta en esta técnica. Y entonces los pacientes que asisten tendrán que ver cómo se hace, porque su tarea es ahora autoaplicarse la técnica de Jacobson cada que vayas a dormir. En azulito puse la fase de ejecución de la técnica de narrativa, porque cada sesión que tenemos volvemos a hacer esta técnica. Vamos a hablar de aquello que nos mantiene, pero no lo vamos a interpretar. Nosotros no lo hacemos. Vicio no lo hace. Solamente dé el espacio para que se hable mientras aplicamos nuestras rutinas de ejercicio, mientras aplicamos nuestra respiración diafragmática, mientras trabajamos Jacobson y mientras estamos en una posición cómoda. Y bueno, aquí ya estamos listos para preparar el cuerpo a descansar y entonces pasamos a nuestra sesión número 6, que es el tratamiento fisioterapéutico para dolor crónico. A todos nos queda claro que es un dolor crónico, ¿cierto? Bueno, el tratamiento fisioterapéutico para el dolor crónico, pues básicamente tiene que ver con el automasaje, los estiramientos, la aplicación de medios físicos para poder quitar esos dolores que te impiden descansar. ¿Quién me puede dar el ejemplo de un dolor crónico? ¿Alguien tiene alguno? Las lumbalgias, muy bien. Sí, ¿qué otro? ¿Cuál? El dolor de rodillas, el dolor del nervio ciático. Bien, los tenemos identificados. Estos dolores o nos van a impedir llegar al sueño, o nos van a despertar de forma intermitente, o van a hacer que el sueño dure muy poco. Entonces, ahí vamos a trabajar. Y lo que hacen los fisioterapeutas aquí, evidentemente les toca enseñar el automasaje, los estiramientos y cómo se utilizan los agentes físicos para poder mermar estos dolores. Básicamente se utiliza mucho el calor y todos sabemos que si te duelen los piecitos, metes los pies en agua caliente con sal y probablemente te descansen, o que si te duele mucho tu ciática, te pones un cojín caliente o uno de semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos como a grandes rasgos el conocimiento de estos métodos, pero bueno, ya que lo haces desde una parte clínica, vas a tener el conocimiento temporal y en qué momento vas a utilizar cada uno de estos elementos. ¿Cuál es el proceso? Pero primero es una entrevista, es una identificación de estos dolores crónicos con su respectiva etiología, que quiere decir que el fisioterapeuta a ti paciente te va a entrevistar para saber qué dolores tienes y explicarte por qué surgieron. Y si tú dices, es que me caí y me pegué y ya me quedó dolorido, bueno, el fisioterapeuta tiene que esclarecer por qué te sigue doliendo a pesar de que ya pasó un tiempo y proponer un tratamiento que vas a llevar en esa área, en esa sesión, para que lo aprendas. No hay dudas por acá, ¿verdad? Y bueno, vamos a encontrar otra vez la ejecución de la técnica de la narrativa, que ya sabemos que ya lo expliqué varias veces. ¿Cuál es nuestro objetivo? Disminuir el dolor crónico partiendo de las técnicas autoaplicadas. Vamos a tener masaje y autoestiramiento, que aparte de esto, pues esto no nos cuesta nada. El valor que tiene o el costo que tiene no es monetario, simplemente es de práctica. Y es que tenemos que formar estos hábitos. Vamos a la sesión 7
reeducación postural e higiene anatómica del sueño. ¿Qué es esto? Bien, todos tenemos algo que se llaman puntos de mayor presión, que dependiendo de la forma en la que nos acostemos, o va a ser uno, o va a ser otro, o va a ser otro. Por ejemplo, si nosotros nos acostamos boca arriba, todos de aquí muchos duermen boca arriba, ¿no? Por allá, ¿alguien más duerme boca arriba? Por allá. ¿Qué pasa cuando ya llevas 7 horas acostado y estás boca arriba esas 7 horas? ¿Qué te empieza a doler? La espalda, ¿qué más? ¿Cuál? Los glúteos, ¿qué más? La cadera, ¿qué más? La cabeza. La cabeza, exacto. Esos son los puntos de presión. Son las salientes o prominencias óseas que están en contacto directo con la superficie sobre la que estamos descansando. Si nosotros estamos boca arriba, hay unos puntos de presión. Si estamos boca abajo, evidentemente también. Si estamos del lado izquierdo, también. Y del lado derecho, también. Bien, nosotros como fisioterapeutas vamos a identificarlos o a exponerlos o a decirles a los pacientes, estos son los puntos de presión dependiendo de cómo duermas. ¿Para qué? Para que cuando estés dormido comprendas que esos puntos te van a lastimar en algún momento. Pero para eso te vamos a enseñar el estiramiento, el automasaje y la aplicación de agentes físicos por si en algún momento llega a molestarte esa área de tu cuerpo, puedas solucionar de forma aguda este problema. Si persiste, obviamente tenemos que hacer una valoración. Bueno, ¿y a qué se refiere con higiene anatómica del sueño? ¿Cuáles son las posiciones correctas? Hay como que mucho debate en almohada, 2 almohadas, 1 almohada, bla, bla, bla. Hay quien dice que la cabeza debe de estar a la altura del hombro. Básicamente tú puedes dormir, te puedes acostar como te lo indique cualquier persona, pero ya la posición que adoptes a la hora de estar plenamente dormido, pues ya no depende tanto de ti. Depende de dónde estés, si estás con alguien más, si es un sillón, etcétera. Lo ideal es que siempre busques la liberación de tu vía aérea, que tus extremidades no estén comprimidas, que no estén flexionadas de más, ¿ah? Que tu cabeza no esté por debajo del nivel de tus pies, por ejemplo. A eso nos referimos con higiene anatómica del sueño. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la presión en estos puntos y aumentar las horas de sueño. Bien, sesión 8, entrenamiento del piso pélvico. Muchas personas sufren de incontinencia. Puede ser por alguna cirugía, puede ser por algún parto, por algún daño neurológico, porque no haces ejercicio. En fin, hay muchos factores que te pueden dar uno de los 4 tipos de incontinencia. Pero afortunadamente para nosotros, esos 4 tipos de incontinencia de cualquier etiología se van a trabajar con algo que se llaman ejercicios hipopresivos. Y está como muy de moda que en gimnasios te enseñan hipopresivos y que tu pelotita y que tu tapete. Bueno, básicamente nosotros hacemos el uso terapéutico de los hipopresivos dinámicos y estáticos para trabajar el piso pélvico y evitar que la incontinencia pueda probablemente avanzar. No sabemos si la podemos quitar, depende de la etiología, pero sí podemos evitar que avance, que acelere de una forma como muy voraz, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, primero nos vamos a quitar esta ansiedad de ir al baño cada ratito y de sentir que no llego. Vamos a quitar per se la sensación de la incontinencia. Vamos a quitarnos este estado de hiperalerta y las interrupciones del sueño, ¿no? ¿Cómo se hace? Repito, tiene que ser imitativo. Siempre es imitativo, porque para desarrollar una técnica tienes que hacerla bien. Y para enseñarla la tienes que hacer mucho mejor. Entonces los terapeutas te van a enseñar a ti, paciente, cómo se hacen los hipopresivos estáticos y dinámicos y te lo vas a llevar de tarea, ¿no? Y lo vas a aprender. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mejorar el tono y la contracción voluntaria de los esfínteres y del detrusor, que es el músculo que controla ahí a la vejiga, ¿no? Para que disminuyan estos síntomas. Si disminuyen los síntomas, disminuye la presencia de incontinencia. Si la presencia de incontinencia disminuye, pues van a disminuir estas interrupciones de sueño. Sesión 9, tratamiento para retorno venoso, Burger Allen. Es una técnica que se utiliza
precisamente para mejorar el retorno venoso, que también es propia de los fisioterapeutas y que lo vas a aprender. El síndrome de las piernas inquietas, por ejemplo, puede llegar a verse un poco disminuido si haces bien la técnica de Burger Allen. No las explicamos ahorita, no nos lleva mucho tiempo, pero por supuesto que está la literatura ahí. Ajá. ¿Para qué? Para el dolor, la rigidez, la hiperalerta. Y como trabajamos con retorno venoso, la oxigenación aumenta. Entonces, si ustedes pueden ver, por todos los flancos le estamos pegando a todos estos factores con el uso específico de nuestro cuerpo y algunos que otros elementos por ahí que pueden ser sustituibles. ¿Ah? Lo que no se puede sustituir básicamente es la voluntad de querer hacerlo y de querer enseñarlo. En la sesión 10 ya es una sesión cronometrada. El fisioterapeuta ya no va a intervenir en absolutamente nada, salvo en decirle a los pacientes, vamos a realizar toda la rutina que ya hemos aprendido durante estas 10 sesiones y lo vamos a evaluar. Si hay algo que modificar, se modifica. Si hay algo que corregir, se corrige. Si hay algo que repetir, pues se repite, ¿no? El proceso, pues enseñan esos estiramientos para aplicarlos a levantar y activar nuestro aparato locomotor. Los objetivos los acabo de decir: disminuir estos factores de estrés, de distracción, en fin, combatir todos estos factores que nos dan un trastorno del sueño. Esa es como nuestra última sesión, cuando tu paciente ya se ha evaluado y ya está listo para empezar a trabajar él solo. Bueno, tengo aquí 4 conclusiones que son como clínico y sociales, ¿no? La intervención fisioterapéutica para trastornos de sueño es una opción de bajo costo para complementar el tratamiento. Ojo, nunca lo sustituye, es coadyuvante. Pero es importante que te des una vuelta con el fisioterapeuta, al menos en el FRAI, para que te puedan ubicar sobre cómo trabajar este trastorno del sueño. El segundo dice así: la difusión de información y aplicación de métodos educativos es tarea de todos, no nada más de nosotros. La disciplina y la constancia generan un cambio con la conducción correcta. Ahí es donde vamos a aplicar nosotros nuestras técnicas correctas para enseñarle a nuestro paciente o a quien sea. No tiene que ser un trastorno psiquiátrico diagnosticado. Nosotros lo requerimos porque es con la población que nosotros trabajamos, per se. Pero todo el mundo puede aplicarlo. Y bueno, es labor de todo el personal velar por la salud mental. Eso es algo que es cierto de todos los que estamos aquí. Y la fisioterapia trabaja todos los días para sumar fuerzas en todos los ámbitos personales. Quítenle fisioterapia y pónganle lo que ustedes se dediquen. Y va a decir exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien, quiero darles una frase que dice: la atención es la más rara y pura forma de generosidad. Y bueno, yo les agradezco que me hayan brindado atención en esta ponencia. Si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. ¿Vale? Muchas gracias.